y queremos volver. Quizás hemos dejado leer la palabra, quizás hemos dejado la oración, quizás hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios al escuchar su voz. Pero cuando tomamos la decisión de volver y decimos nosotros, yo quiero volver a la presencia de Dios, yo quiero volver a hacer aquellas obras que hacía primero. Pero cuando usted decide, hay una batalla en la mente. Hay una batalla que empieza a suceder cuando usted toma la decisión de volver. Cuando usted toma la decisión de tomar las primeras obras que usted hacía cuando aceptó a Jesús en su corazón, y que son cosas que nosotros como cristianos no debemos nosotros de abandonar, de dejar aquellas primeras obras, aquellos momentos de oración, aquellos momentos de la lectura de la palabra, aquellos momentos de deleitarnos. Yo recuerdo bien cuando hace muchos años atrás, estoy hablando más de 20 años atrás, recuerdo que los cultos nosotros cuando íbamos eran caminadas las que nosotros dábamos. Íbamos, por lo menos caminábamos unos 10 a 20 kilómetros para poder llegar a una casa y llevar una palabra de bendición, o más si era posible. Íbamos, me recuerdo, a las montañas a pie. Había una necesidad que nosotros no debemos de perder nunca, de anunciar a Jesús a las personas, a dar las buenas noticias, a dar las buenas nuevas de salvación. Y pasan los tiempos y muchas veces nosotros perdemos eso tan hermoso de hablar de Jesús, eso tan precioso de testificar de Jesucristo, y empezamos a menguar nuestra relación, empezamos a menguar nuestra vida, y después de un momento a otro caemos en la tibieza, como la palabra de Dios así lo habla. Por eso es tiempo que volvamos. Es tiempo que nosotros nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón. Es tiempo que nosotros meditemos sobre nuestros caminos. Es tiempo que nosotros nos volvamos a las sendas antiguas, como dice la palabra de nuestro Dios. Hay una lucha. Cuando usted decide volver, cuando usted decide tomar nuevamente el camino del Señor, ahí empieza a haber un ataque en la mente. Y eso es lo que vamos a ver conforme a la palabra de Dios en Lamentaciones capítulo 5 versículo 21. Si usted tiene ahí la Biblia, Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo de Dios. Cuando dice el libro de Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vea cómo dice este hermoso pasaje en Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Cada día nosotros tenemos, hermanos, debe de haber nuestro anhelo el buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y aunque nosotros tengamos muchos años de conocer a Jesús, aunque tengamos muchos años en la fe, siempre habrá necesidad de volvernos a Dios. Siempre habrá una necesidad de volvernos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué puede decir usted? Porque Dios es Padre, y como nosotros somos sus hijos, su paternidad siempre nos atraerá a Él. Su amor siempre nos llevará a Él. Por eso Jeremías decía: volveos, oh Jehová, a ti. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nosotros nos volveremos. El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. También dice la palabra de Dios. ¿Por qué hemos dejado el caminar? ¿Por qué hemos abandonado lo que nos ha traído paz? Lo que nos ha traído gozo, lo que nos ha traído salvación, lo que nos ha traído vida eterna. Y hermanos míos, de los significados acerca de la paternidad de Dios en nuestra vida, significa lo que es origen y lo que es principio. La paternidad de Dios nos lleva al origen, al original.
Nos lleva a los momentos de amores con Él. ¿Recuerdas cuando tú aceptaste a Jesús por primera vez? Son cosas que nunca, jamás, como cristianos debemos de perder el primer amor. Pero si lo hemos dejado, si lo hemos abandonado por los afanes, quizás por el rencor, quizás por el odio, quizás por tantas cosas que empiezan a salir de nuestro corazón, abandonamos ese primer amor con el Señor, ese principio, ese origen de nuestro encuentro con el Señor. Pero hoy es tiempo de que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es por eso, hermanos, que el Señor nos manda y el Señor nos dice que nos volvamos a Él con toda nuestra vida, que nos volvamos a Él a su presencia, porque es en su presencia donde nosotros fuimos gestados, esa es su presencia donde nosotros fuimos hechos, fuimos creados. Entonces nosotros tenemos que volver a ese tiempo, tenemos que volver a ese origen, tenemos que volver a ese principio, porque es ahí donde nosotros fuimos formados, es ahí donde nosotros nos encontramos por primera vez con nuestro Señor. No sé usted, pero yo te voy a hablar acerca cuando yo conocí a Jesús. Yo recuerdo que era un niño, pero había una necesidad de Dios. Había un propósito del Señor, quizás guardarme de tantas cosas, sanar heridas quizás de la niñez. Y entonces el Señor, recuerdo bien, una Biblia, empezamos a leer la palabra del Señor, a tener respeto, reverencia a las Sagradas Escrituras, y era un deleite. Estoy hablando de ese tiempo, lo sigue siendo, pero te quiero decir que cómo uno empieza, cómo uno inicia, anhelando de buscar a Dios, de conocerlo, de tener respeto, de tenerle reverencia a Dios, de saber que aunque el hombre no lo esté viendo, pero Dios sí te está viendo. ¿Qué actitudes hacemos en lo secreto cuando el Señor nos está viendo? Para nosotros no podemos ocultar nada. Y fue ahí entonces cuando se empezó a leer la palabra de Génesis al libro de Apocalipsis. De ahí empezaron los tiempos de ayuno, de oración, de vigilia, por mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos eso? ¿Qué pasa cuando nosotros abandonamos eso tan hermoso? Eso que es revelado, eso que te trae seguridad, eso que te trae paz. Y lo abandonamos por cosas del mundo, lo abandonamos por las cosas que el mundo te ofrece, o muchas veces abandonamos esto tan hermoso por los problemas. Por eso hoy es tiempo de volver al origen, tiempo de volver al principio. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Por eso debe existir esa necesidad en ti y en mí de volvernos a la presencia del Señor, a recordar esos tiempos de amores. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2? Ahí se lo quiero compartir. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, y el Señor le empieza a dar esta exhortación a la iglesia de Éfeso, porque había hecho tantas cosas hermosas, había tenido tiempos de amores con el Señor, pero muchas veces, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros, nos desenfocamos, pero advertencia hay. Y el Señor nos dice que nos volvamos con todo nuestro corazón. Entonces viene el Señor y le habla en Apocalipsis capítulo 2. El Señor le da el mensaje a la iglesia de Éfeso y le empieza a decir: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. En el versículo 4 dice la Biblia: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Y es que con nosotros dejamos lo precioso, porque cuando el Señor nos rescató a nosotros, estábamos hechos añicos, nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestro corazón estaba hecho pedazos. Estábamos en condenación eterna y su amor nos alcanzó, nos abrazó, nos perdonó, nos restauró, nos dio salvación y salvación eterna en Cristo Jesús.
Pero dejamos esos tiempos de devoción, dejamos esos tiempos de compartir al Señor, a los demás, de tener tiempo de intimidad. Como te digo, hubieron tiempos que caminábamos kilómetros para poder ir a llevar la palabra y veníamos a pie gozosos, alegres por hacer la obra del Señor, por llevar la palabra de Dios. Hoy en día uno no se quiere mover si no es en automóvil. Hoy en día uno no quiere ir ni a la iglesia. Si está lloviendo, no quiere ir a la iglesia. Si se va el fluido eléctrico, dice, ya no va a haber culto, porque ya se fue el fluido eléctrico. Oh, está haciendo mucho calor, ya no voy a ir a la iglesia porque hace mucho calor. No hay aire acondicionado. Has dejado tu primer amor. Cuando recuerdo yo a la iglesia, era un niño, iba a dormirme a la iglesia. En la iglesia no había asientos. Hoy en día con acolchonados, asientos carísimos. No, eran de tabla los asientos. Y tabla de orilla. Y el piso no era cerámica, no era alfombra. Era tierra. La iglesia no era una iglesia de adobes, ni de ladrillos, ni de bloques. Iniciamos con una iglesia de tablas de orilla. Pero era una pasión, un anhelo, un deseo de estar en la presencia de Dios, de gozarse, de amarlo, sin importar las cosas que estaban pasando, las cosas que se tenían. Eso muchas veces nosotros lo perdemos por causa de que hemos dejado el primer amor. Y has sufrido y has tenido paciencia, dice la palabra, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado mi tiempo de devoción, mi tiempo de búsqueda, tiempo de pasión. Que cuando pecábamos sentíamos dolor y íbamos y pedíamos perdón y decíamos, Señor, no te quiero ofender, perdóname que te ofendí con una mirada, te ofendí con un gesto, te ofendí, Señor, ver cosas que no debo de ver. Entonces, todo eso, hermano, lo hemos dejado y ahora el pecar no nos duele, el pecar se nos hace tan sencillo y decimos, sí, Dios es misericordioso. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es tiempo de volver. Es tiempo, por eso en Jeremías decía, vuélvenos a ti, Señor, vuélvenos a ti. Y nos volveremos, porque sí podemos volver, sí podemos regresar, sí podemos recuperar ese tiempo perdido, sí podemos volver a hacer aquellas cosas que sentíamos que le agradaban al Señor. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Pidamos al dulce Consolador que nos haga recordar aquellos momentos hermosos. Cuando subías a la loma a orar por mucho tiempo. Cuando te ibas a retirarte en las montañas y estabas allá buscando la presencia de Dios. Recuerdo que por estos lugares, aquí en unos cerros que habían acá, unas montañas, nosotros nos íbamos con un hermanito y nos internábamos 7 días en el monte, sin agua, sin comida, sin un techo, en el monte. Aunque había miedo de escuchar el aullido de los animales en la noche, pero había una pasión, había un anhelo, había un deseo. Y hoy en día hemos perdido esas cosas que te hacían crecer, esas cosas que te hacían vivir en santidad. Y que tú sabías que si el Señor venía en ese momento, tú estabas preparado. Recuerda, es tiempo de recordar esos momentos hermosos y volverlos a hacer. De volver a retomar aquello que funcionaba en lo secreto.
aquello que funcionaba en lo secreto. Las vigilias. Una vez tuve una oportunidad de estar en la iglesia, yo dormía en la iglesia. Yo vivía prácticamente en la iglesia. Y ahí, en las vigilias de la noche, yo recuerdo muy bien y no se me olvida porque está en mi mente, es algo especial. Y es que yo estaba orando, recuerdo bien, por mi familia, estábamos orando, buscando el rostro de Dios, amor apasionadamente por Él. Y entonces, de un momento a otro sentí que había algo o alguien atrás de mí. Y entonces yo estaba en el altar orando y entonces vi hacia atrás porque sentía algo. No era algo que me daba escalofrío, no era algo que daba miedo, no, era algo que traía paz, algo que traía seguridad. Y entonces vi atrás y miré dos personas. Una en un dintel de la puerta y el otro al otro dintel. O sea que estaban en la puerta. Como que dicen el paral izquierdo y otro en el paral derecho. Eran seres tan hermosos, tan preciosos. Y yo pensaba que estaba dormido, yo pensaba que era un sueño. Hermano, no estaba dormido, estaba en vigilia. Y podía ver aquellos seres tan hermosos, tan especiales, que traían paz, que traían seguridad. Tenemos que volver. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepentirse, volver en sí, volver a recordar de dónde tú eres del cielo, tú perteneces a lo celestial, tú perteneces al propósito, al diseño de Dios, y el enemigo ha buscado en todo este tiempo distraernos, de meternos en nuestra mente cosas que no vienen de parte de Dios, y ha venido el enemigo a sacarte del plan divino del Señor, y que tú te vuelvas frío y que no sientas orar, que no sientas leer la Biblia, que no sientas el dolor por el pecado. Tenemos que volver a ese tiempo. Si Dios nos dice que volvamos es porque se puede. Volver al origen, volver al principio. Te quiero dar el ejemplo que es de volver a su presencia en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 18 al 20. Usted lo conoce bien, que habla de cerca del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconocer, esto es de reconocer. Versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre tipifica a nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Él siempre será movido a misericordia, siempre y cuando nosotros reconozcamos, siempre y cuando nosotros volvamos, siempre el Señor será movido. Aquí en ninguna parte de la Biblia, de este pasaje en San Lucas o en Evangelio o en otras versiones, habla que el Señor le reclamó, que el Señor le dijo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué me ofendiste? En ninguna parte, sino que siempre habla de su misericordia, y que corrió y le besó, lo tomó del cuello, le besó, lo abrazó, le dio calzado, le hizo fiesta, porque ese es nuestro Padre. Él anhela que nosotros nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Este 2021 es un tiempo de volvernos al Señor. Si hemos abandonado, si hemos dejado el camino, si hemos dejado el camino, si hemos abandonado esos tiempos de amores, volvamos. Es tiempo de volver. No esperes
que baje un ángel del cielo para que te diga que vuelvas. Hazlo hoy mismo. Hazlo hoy mismo. A través de los años, hermanos, que hemos estado en este evangelio, en este camino, hemos visto personas que les ha costado volver a la presencia de Dios. Se les presenta, ¿por qué? Porque no es que es difícil volver, sino que es el ataque que hay en la mente. Y empieza a presentarse una guerra interna, una guerra interior. Y todo esto nos impide volver. No podemos quebrar cuando nos dejamos atacar por la mente. Porque ese ataque se ha entronado en la mente. Pensamientos como estos, por ejemplo. Después de lo que hice, Dios no me puede perdonar. No creo cambiar, siempre hago lo mismo. Digo que voy a cambiar y al siguiente día vuelvo a hacer lo mismo. Me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo. Esos son los ataques que hay en la mente. Y es que el enemigo no quiere que tú regreses. El enemigo no quiere que tú vuelvas al estado original, a ese tiempo con Dios. En este año que pasó, el 2020, va a quedar totalmente en la historia. Y va a estar en los libros de historia, si Cristo no ha venido. De lo que sucedió a nivel global. Pero a nivel iglesia, personas dejaron el camino. Y hoy les cuesta volver, no porque es difícil, sino porque hay un ataque en la mente. El hijo pródigo vendió todo, gastó todo, hizo todo lo que le dio la voluntad de hacer. Llegó al punto de anhelar comida de los cerdos. Llegó a un punto de tocar lo más bajo, pero él dice que volvió en sí, reconoció: me voy a levantar e iré a mi padre. Él sabía que iba a ser atacado en su mente, porque él dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo, mírame como los demás. Quizás él se imaginó que le iban a acusar, y el padre nunca le dijo nada. En la Biblia no se registra que el Señor le reclamó cosa alguna. Hizo fiesta, porque el hijo que había muerto había vuelto a la vida. Volvámonos al Señor. No te dejes atacar por la mente. La mente te puede decir: ya es demasiado tarde. Es tiempo que hoy nosotros le demos lugar al Espíritu Santo para que sea Él que nos controle a nosotros. El Señor le dijo a Pedro: antes te ceñías, Pedro, tú solo. Antes ibas de aquí para allá y nadie te decía nada. Ahora tienes quien te gobierne. Ahora tienes quien te ciñe. Hablando del Espíritu Santo. Y todo esto que te dije yo, 3 te dije, pero pueden haber cientos de ataques en la mente para que tú no regreses. Es que ahí en esa iglesia, es aquí. No es que el pastor es muy duro. No es que los hermanos son chismosos. Y el enemigo te puede meter para que tú no regreses. Es tiempo de volver. Y esos son algunos de los pensamientos que están entronados muchas veces en nuestra mente. Pero Pablo nos llama a tener una mente sujeta a la de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestra mente tiene que estar sujeta a la obediencia a Cristo Jesús. Si le damos rienda suelta a nuestra mente, la mente nos va a destruir. Pero si nuestra mente piensa en todo lo verdadero, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo justo, piensa en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de ser alabado, en esto nosotros pensemos.
volvamos. Cuando decimos que hay que volver, mientras hay vida, hay esperanza. Porque nuestro Padre Celestial, Él es rico en misericordia. Su presencia, escuchen bien esto, cuando volvemos a su presencia, cuando volvemos al estado original, entonces esa presencia del Padre, esa presencia de Dios empezará a generar transformación total en nuestra vida. Cuando volvemos al Señor, eso empieza a generar una transformación total. Recuérdate cuando llegaste al Señor, donde no eras nadie. Quizás eras un drogadicto, quizás algún alcohólico, algún mentiroso, algún chismoso, alguna baja estima. O te creías más que los demás, pero cuando viniste al Señor, Él te cambió, te dio forma como Él quería. Pedro le dijo a Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 6 al 8, dice: Señor, ¿a dónde nosotros iremos? ¿A dónde voy a ir si solamente en tu presencia hay plenitud? Solamente en tu presencia, allí hay plenitud de gozo, allí hay salvación, allí hay transformación. Pedro reconoció y sabía que fuera de Jesús no era nada y no era nadie. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, palabras que transforman. Pedro era una de las personas que la Biblia relata que era del vulgo, una persona vulgar, una persona quizás de mal carácter, quizás una persona inconstante. Pero cuando llegó al Señor, Pedro, ahí dice que fue usado grandemente. Tan tenaz era Pedro que caminó sobre las aguas. Tan tenaz era Pedro que cuando su primer sermón aceptaron miles de personas. ¿Por qué? Porque fuera del Señor nosotros no somos nada. Entonces Pedro entendía que fuera de Dios no era nadie. Por eso es tiempo de volver. Te voy a dar 3 áreas en las que yo debo de volver ¿por qué debo de volver a la presencia de Dios? Bueno, la Biblia habla que nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo debo devolver en mi alma la presencia de Dios. Cuando vuelvo mi alma a la presencia de Dios, estoy reconociendo y dándole toda mi vida, todo mi interior, mis emociones sean controladas por el Señor, sean controladas por el Espíritu Santo de Dios. Porque si yo le dejo que el Señor controle mis emociones, si yo le dejo que Dios controle mi vida, mi voluntad, entonces habrá un equilibrio. Y entonces habrá una forma en la cual mi mente será renovada. Y habrá dominio propio. Que es volver en el espíritu. Porque nuestro espíritu fue diseñado para ser abrazado por el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene en su espíritu el abrazo del Espíritu Santo de Dios es una persona muerta en su interior. Independientemente cómo se mire su condición social, su exterior, pero su interior es una persona muerta. Por eso es que mi espíritu también tiene que volverse al Señor. Mi alma tiene que volverse al Señor para hacer equilibrado mis pensamientos y así tener dominio propio. Mi espíritu ser abrazado por el Espíritu Santo de Dios y tener vida. Y volver en nuestro cuerpo y recibir a Dios, volvernos a Dios para recibir constantemente. Cuando yo me vuelvo a Dios, yo recibo constantemente sanidad. Mira lo importante de venir, de volvernos a la presencia de Dios con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Soy controlado por el Espíritu Santo, tengo vida por medio del Espíritu Santo.
Y cuando me vuelvo al Señor con mi cuerpo, con todo mi cuerpo, y empiezo a recibir sanidad, empiezo a recibir fuerza, empiezo a ver algo que te empieza a rejuvenecer en tu vida, tu cuerpo exterior. Esa es parte de volvernos al Señor. Y cuando nos volvemos al Señor, empieza a desatarse en la presencia de Dios y miraremos cosas maravillosas de las que nosotros nunca hemos visto, y la vamos a ver, empezar a ver desde el momento que nos volvemos a la presencia de Dios. Este es real porque la Biblia así lo dice, hermano, en Salmo 84:7, que dice la palabra que cuando yo me vuelvo, dice la Biblia, irán de poder en poder. Y miraremos a Dios. Beneficios de volvernos: los cielos serán abiertos. Es decir, que nosotros vamos a experimentar su hermosura. Vamos a empezar a contemplar en nuestro caminar y miraremos nosotros su gloria moviéndose de una forma extraordinaria, aún en los tiempos de crisis, aún en los tiempos difíciles. Porque Él está conmigo, Él está contigo, Él te ama, Él te acompañará. Su presencia nos dará descanso en nuestro caminar. Y empezaremos a ver experiencias espirituales más extraordinarias. Pero ¿qué? Tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Este es un tiempo de volvernos al Señor. El Señor te está esperando. Y el Señor me está esperando para que retomemos y hagamos aquellas primeras obras que hemos abandonado por muchas cosas de nuestra vida. Y hemos entrado muchas veces a la tibieza. Y la Biblia dice que aquel por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando la tibieza nos lleva a nosotros a ser insensibles a la presencia de Dios. Cuando somos tibios, nos vale pecar, nos vale ofender, sabiendo que es malo odiar, sabiendo que es malo tener rencor, sabiendo que es malo la falta de perdón, y siempre lo hacemos. Ese se llama tibieza. Pero hoy es tiempo de volver.